Muy buenos días chicos, espero que todo esté marchando bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en química, el cual lleva por título la tabla periódica y distribución electrónica. Vamos a ver las primeras distribuciones de la tabla periódica. Desde el principio del siglo XVIII se intentó clasificar los elementos químicos de acuerdo a la semejanza de sus propiedades. Por eso se clasificaban en metales, no metales y semimetales. En 1829, el químico alemán Johann W. Doberein observó que habían grupos de elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas. Con base en esto, los clasificó en grupos de 3 y los llamó triadas. En 1864, el inglés Johann A. Newlands ordenó los elementos de acuerdo a su peso atómico creciente y después de ubicar 7 elementos, el octavo tenía las mismas propiedades que el primero. Dentro de esta clasificación no tomó en cuenta los gases nobles y llamó a esta organización Ley de las Octavas. Y en 1869 los químicos Ivanovich de Mendeleev y Lothar Meyer publicaron tablas periódicas coincidentes donde clasificaban los 63 elementos conocidos hasta esa fecha. Mendeleev hacía énfasis en las propiedades químicas mientras que Meyer las hacía en las físicas. Y ahora vamos a ver la tabla periódica moderna. En 1913 Henry Moseley sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico en forma creciente. Esto cambió la ley periódica, la cual se enuncia: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. En la tabla periódica moderna, los 118 elementos se disponen en filas horizontales llamadas periodos y en columnas denominadas grupos. Aquí podemos ver la distribución de la tabla periódica moderna, la que todos conocemos, y podemos ver que todos ellos están en orden de sus números atómicos. Van desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así están todos organizados. En esta tabla periódica podemos ver que se da cierta información de cada elemento. El primero pues es el número atómico, después podemos ver el peso atómico, luego la valencia, que es la que indica los electrones que posee en el último nivel, luego viene el símbolo, luego viene la estructura atómica, o sea, la configuración electrónica de luego viene el nombre, por acá podemos ver la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Los periodos se designan con números arábigos y corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. El primer periodo representa la ocupación del primer nivel energético o N1, el segundo periodo representa el segundo nivel o N2. Un periodo se caracteriza por el número cuántico principal. La tabla periódica posee 7 periodos. Nos podemos dar cuenta, al igual que en la configuración electrónica, que es el tema de la clase pasada, los periodos se representan por el número cuántico principal. Aquí los podemos observar. Aquí están los periodos y son los que van en forma horizontal. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y llega hasta el 7. Son hacia acá. ¿Ok? Por lo tanto, podemos ver que los elementos que se encuentran en el periodo 1 tienen un solo nivel, los que están en el periodo tienen solo 2 niveles, los que están en el 3 tienen solo 3 niveles y así sucesivamente. Ahora, los grupos o familias son las columnas de la tabla periódica y se designan con los números romanos del 1 al 8. Los grupos se dividen en los subgrupos A y B y tierras raras. Estos últimos no se enumeran. El número romano representa la valencia del grupo o el número de electrones en el último nivel. Aquí podemos observar los grupos que son los que están simbolizados con las flechas que van en sentido vertical. Aquí podemos ver el grupo 1A, el grupo 2A y aquí tenemos el grupo 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8A. El subgrupo B es el que está en el centro de la tabla periódica, que son estos que están acá, los subgrupos B. Y los elementos de tierras raras, o también denominados de transición interna, son estos que están aquí. Son los que se encuentran en el periodo 6 y 7, que van del 57 al 71 y del 89 al 103, pero son ubicados fuera de la tabla periódica y son estos que están acá. También se conocen como los lactánidos, que son los de arriba, y los actínidos, que son los de abajo. Ahora veremos la distribución electrónica en la tabla periódica. De acuerdo a esto, es posible determinar la posición de un elemento en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica. Para ello se procede así. Primero, realizamos la configuración electrónica del elemento. Saben que para poderla realizar debemos tener su número atómico. Luego, el periodo corresponde al máximo nivel de energía. O sea que al momento de realizar la tabla periódica, el máximo nivel de energía que tenga este elemento, ese va a corresponder al periodo, o sea, a la línea horizontal. Y el grupo se determina según la cantidad de electrones en el último nivel. Esto es de la siguiente manera: hay diferentes condiciones para poder establecer el grupo. La primera condición es que si la configuración electrónica termina en los subniveles S o los subniveles P, el grupo va a ser
el grupo A. Pero si esta configuración termina en el subnivel D, pues este grupo va a ser el B. Y si termina en el subnivel F, este va a ser un elemento de transición interna o de tierras raras o lactánido o actínido. Esto es para determinar el subgrupo del elemento. Ahora vamos a ver para determinar el número del grupo. Si la configuración electrónica termina en el subnivel S, el número del grupo es la capacidad de electrones en S. Como ya conocemos que S solamente puede tener 2 electrones, entonces aquellos elementos cuya configuración electrónica termine en S van a pertenecer al grupo 2A. Si termina en P, el número del grupo es electrones en P más los electrones en S. O sea, vamos a sumar esos 2 electrones y la cantidad que nos dé va a ser el grupo. O también se puede realizar de la siguiente manera. Electrones en P más S más 10. Y también nos va a dar la localización del elemento en la tabla periódica. Y por último, si este termina en el subnivel D, el número del grupo es elementos en D más 2. Si al realizar esta suma el resultado es 8, 9 o 10, este elemento va a estar en el grupo 8B. Si esta suma da un total de 11, entonces ese elemento va a estar en el grupo 1B. Pero si esa suma es total a 12, entonces este elemento va a estar en el grupo 2B. Ahora ustedes dirán, profe, ¿y qué pasa con el grupo 3, 4, 5, 6 y 7B? Pues simplemente si esta suma da 7 o da los otros, pues va a estar allí en ese grupo. Ok, siguiendo estas normas ya podremos encontrar ciertos elementos en la tabla periódica mediante este proceso de distribución electrónica. Bueno chicos, ahora vamos a realizar la demostración de cómo se puede encontrar la ubicación de ciertos elementos en la tabla periódica utilizando las normas que vimos sobre distribución electrónica. Ok, aquí tenemos 3 elementos diferentes. Aquí podemos encontrar al cobre, el azufre y el berilo. Cada uno tiene su número atómico sobre el cual vamos a realizar la configuración electrónica de cada uno. Como dice la regla, empezamos. Ya saben que para ello necesitamos esta distribución electrónica, este cuadrito que ya yo lo tengo afuera, ustedes pueden sacarlo o deberían tenerlo ya si ya vieron y realizaron las actividades de la clase pasada. Ok, ahora vamos a realizar la distribución electrónica del cobre. Listo, nos dice que el cobre tiene 29 electrones, entonces vamos a realizar la distribución electrónica hasta encontrar los 29 electrones del cobre. Listo, iniciamos con el primero, 1s2, viene 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y hasta aquí vamos a contar a ver cuántos electrones llevamos. Llevamos 4, 10, 12, 18. Listo, ya nos vamos acercando. Quedamos en 3p6. Ahora vamos por 4s2. Ok, vamos en el 4s2 y luego viene el 3d. Pero cuando llegamos al 3d ya sabemos que el d puede albergar 10 electrones como vemos acá. Entonces aquí paramos y hacemos nuevamente el conteo para ver si ya estamos llegando o acercándonos a la cantidad de electrones. Entonces contamos 4 más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Y si yo coloco el 10 aquí me estoy pasando, llegaría a 30. Por lo tanto lo que me hacen falta son 9 para alcanzar el número de electrones del cobre. Por lo tanto aquí voy a colocar 9. Listo, entonces ya tengo la configuración electrónica del cobre. Ahora paso a aplicar las reglas o las normas que ya vimos para poderlo encontrar. La primera norma dice que el periodo va a ser el máximo nivel de energía que tiene. Por lo tanto, yo aquí veo que el máximo nivel de energía que tiene es 4. Por lo tanto, este va a estar en el periodo 4. Entonces vamos a colocar aquí periodo 4. Listo. Ahora vamos por el grupo. El grupo primero se determina de acuerdo al subnivel de energía en el cual termina la configuración electrónica. Nos podemos dar cuenta que termina en el subnivel D. Por lo tanto, este va a pertenecer al subgrupo B. Ya conocemos que va a ser en el subgrupo B. ¿Ok? Ahora vamos a ver el número en el cual va a pertenecer. Nos vamos a la condición donde muestran el subnivel D y vemos que dice que se van a sumar los electrones en D más 2.
Y si sumamos los electrones en D, que son 9, y le sumamos 2, coloquemos acá, termina en 3D9. A 9 le sumamos 2, eso da un total de 11. Por lo tanto, la regla nos dice que si termina en 11 va a pertenecer al grupo 1B. Por lo tanto, colocamos aquí grupo 1B. ¿Ok? Y aquí encontramos la ubicación del cobre, que está en el periodo 4, grupo 1B. ¿Ok? Ahora pasamos al azufre. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento con el azufre. Tiene 16 electrones y empezamos a realizar la configuración electrónica. Entonces vamos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hasta ahora llevamos 2 electrones, ven que son 16. Y ahora viene el 3p. Pero nuevamente contamos los electrones que ya llevamos. Llevamos 2, 4, 10, 12. O sea que nos faltarían 4 electrones para llegar a los 16 del azufre. Entonces, como P puede albergar 6, pero solamente necesito 4, yo coloco aquí 4. Y así nos damos cuenta que tenemos ya los 16 electrones del azufre. Procedemos a seguir las normas para ver en qué ubicación se encuentra el azufre. Primero vemos la cantidad máxima de niveles y es 3. Por lo tanto está en el periodo 3. Listo. Tenemos el periodo 3. Ahora vamos para el grupo. A simple vista podemos ver que el último subnivel en el que termina la configuración electrónica es P. Por lo tanto va a pertenecer al subgrupo A. Ahora vamos a ver en qué número de grupo le toca. La regla me dice que si él termina en P, entonces el grupo va a ser igual a la suma de los electrones de P y S. Y si yo hago las sumas, me doy cuenta que termina acá hasta P4 y S2. Yo hago la suma, vamos a colocarla acá, 3S2 más 3P4. Hago la suma de estos electrones y eso me da un total de 6. Por lo tanto, va a pertenecer al grupo 6A. Aquí tenemos ya la ubicación del azufre en la tabla periódica. Periodo 3, grupo 6A. Ahora vamos a ver la del berilio. ¿Ok? El berilio tiene un número atómico de 4. Entonces vamos a realizar la configuración electrónica del berilio. Me voy al 1s2 y 2s2. Listo. Allí termina. 4 electrones, 2 más 2, 4. Ahora empiezo a seguir la norma. La norma me dice que el periodo es el número máximo de niveles, o sea, es nivel 2, por lo tanto tiene un periodo igual a 2. Este es el periodo del berilio. Y ahora vamos para el grupo. ¿Sí? La regla para el grupo me dice que si la configuración electrónica termina en el subnivel S, entonces va a pertenecer al subgrupo A. Y si termina en S, entonces el número del grupo va a ser el número de electrones en S. Por lo tanto, va a estar en el grupo 2A. ¿Ok? Entonces tenemos aquí grupo 2A. Y así terminamos la demostración de cómo podemos encontrar los elementos en la tabla periódica de acuerdo a estas normas sobre la distribución electrónica. Bueno muchachos, espero que todo esté claro, que haya quedado bien, que hayan comprendido y no siendo más chicos, nos escuchamos en un próximo video. Que pasen bien y hasta pronto.